presentar acá un alumno. Presentate, Cristian. El amigo mío también. Hola, Tony, Cristian. Cristian de Cristian, Montegrande. gusto. Egresado acá de William Refrigeración. Bueno, entonces saliste bueno de ahí, ¿eh? Ya tiene 3 juicios, dicen acá. Bien ahí. No pasa nada. Vino a ver la clase en vivo. Hola, Flavio, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Echando a perder se aprende, William. Si me habrás llamado, ¿no? Está bien, aprendí bien entonces. Bueno, muchachos, Bueno, les deseo buena clase, ¿eh? Salgo un rato yo. dale, Escucharlos. dale, Tony. Cristian, contame dónde sos, lo que no te vieron, Montegrande. Soy Montegrande, ahora mismo acá en refrigeración. Estudié acá con William. A los que no lo conocen, se lo recomiendo, explica muy bien. Hay que tener paciencia. Nos van quedando los conceptos que habíamos visto hasta ahora. Recuerden que en la primera clase vimos ciclo de refrigeración, la segunda vimos ciclo de refrigeración y empezamos a ver el funcionamiento. Tercera clase vimos sobre el subenfriamiento y sobrecalentamiento. Cómo se comportaba el equipo trabajando con los visores, que no los tenemos en la instalación. Vimos cómo es el rendimiento del equipo. ¿Qué necesitamos? Que dónde esté ese líquido que estamos trabajando, quién me da el líquido refrigerante ingresando. Recuerden que la eficiencia del aire acondicionado se va a dar por el líquido que le ingresa el evaporador. Si mi líquido vimos el otro día que era insuficiente porque teníamos una presión y una carga ineficiente, vimos el comportamiento en el caño fino, que teníamos muy poca cantidad de líquido. ¿Qué nos pasó? Se empezó a evaporar acá y no en el evaporador. Se nos empezó a cachar el caño hasta el momento que se empezó a congelar. En el visor de líquido vimos que se empezó a congelar. Ahí entendimos y comprendimos qué es lo que pasa cuando la presión que estamos trabajando no es la adecuada. También vimos qué pasaba, cómo se comportan las presiones en base a los factores externos. Si iba haciendo hincapié en eso, que habíamos dicho la vez pasada. La presión se va a comportar en base a los factores externos. ¿Cuáles son los factores externos a los que nosotros no manipulamos? Calentamiento global, temperatura donde esté ese condensador, evaporador sucio, no dejar distancia del cielo raso con la humedad. Todos los factores que empezamos a comprender viendo las clases pasadas, que no es solamente instalar un equipo, ¿sí? Hacer una instalación y nada más. Siempre vamos a ir un poco más allá de eso. ¿Para qué? Para poder comprender el detalle, para cuando queramos hacer una reparación podamos identificar una falla rápidamente. Recuerden que si viene una persona que no estudió esto que estamos viendo acá, ¿sí? Subenfriamiento, sobrecalentamiento. Se encuentra en unidad, váyanme contestando ahí abajo. Se encuentra esta unidad, ¿sí? Con totalmente el serpentín sucio, filtros y serpentín totalmente de evaporador tapado de mugre. ¿Qué va a encontrar esa persona? Una presión más baja en la línea de succión, donde tomamos medida. En el aire acondicionado tenemos en este modelo, en otras unidades podemos tener dos válvulas de servicio donde tomar lectura. En estos aire acondicionados tenemos lectura en la succión del compresor, ¿sí? Donde nosotros vemos presión en PSI y temperatura de vapor saturado, que nos muestra la escala que vemos en el manifold, ¿sí? Cada manifold va a tener su escala de refrigerante. Este modelito que ustedes ven acá, que compramos, tiene la escala de vapor saturado de R32. ¿Qué les mostramos? Que no hace falta hoy día, con la tecnología, ya que tenemos aplicaciones donde nosotros podemos poner la presión a la que estamos trabajando y nos va a reflejar la temperatura, tanto en Fahrenheit como en Celsius. Nosotros usamos Celsius para tomar la temperatura, que es lo que ven en sus relojes Celsius, ¿sí? Vamos a terminar con el concepto anterior. ¿Qué habíamos visto? Para los que recién arrancan, cuando el evaporador estaba totalmente tapado. ¿Hay intercambio de temperatura del interior del ambiente con ese serpentín de evaporador? Vayan contestando, los leo a todos. Dale, donde te baja presión, microondas de baja presión, correcto. Ahora empezamos a comprender más a detalle que una persona que recién inicia y va y estudió el equipo con R410 trabaja 120 psi de presión y se quedó con ese tic en la cabeza de 120 psi de presión, va y se encuentra este equipo a 100 psi en la línea de succión donde él conecta su manguera con su manifold y dice, no, pará, le falta refrigerante. ¿Por qué? Porque no entiende el dato técnico y no entiende el funcionamiento del ciclo de refrigeración. Entonces, ¿qué pasa? Va a agregar refrigerante, váyame contestando ahí. Va a agregar refrigerante porque él aprendió que tiene 100 psi y dice, no, lo tengo que llevar a 120. ¿Qué va a pasar en ese? Vean, Miguel, va a agregar, es correcto. Va a agregar. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a saturar el sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a empezar a tener? Ya encima está funcionando mal, le sigue agregando refrigerante, pudimos ver el otro día que empezamos a tener cada vez más retorno de que gente. ¿Qué teníamos acá? En la succión, donde nosotros tenemos el visor de líquido, modo frío. ¿Qué empezamos a tener? Un retorno que excesivo de líquido. Por más que habíamos visto que tenemos nuestro tubo recibidor, que nos va a salvar al compresor de impurezas por su filtro y que va a volver a expander, porque acá va a ingresar ese líquido, va a caer al final del tubo, para que va a absorber temperaturas del compresor, porque están en simultáneo conectados. ¿Y qué hace? Al ser más grande el tamaño de este tubo, va a hacer que se vuelva ¿qué? A evaporar. Ahora, si la cantidad es muy alta de líquido ingresando, no va a poder evaporarse para ingresar. Entonces vamos a tener un retorno de líquido. Es lo que vamos a ver en la pantalla. ¿Qué cantidad de líquido nosotros tenemos en un aire acondicionado? ¿Cómo podemos darnos cuenta? La cantidad de líquido. ¿Midiendo qué? ¿Qué hicimos la otra vez? Medimos el sobrecalentamiento. Pusimos un bulbo que se pone a 15 centímetros, mínimo 30 máximo, en la salida del evaporador. Tiene una posición, cómo ponerlo, que ahora se lo voy a mostrar, para que tenga una lectura real y no tenga aceite en la parte de caño y me esté midiendo diferente. Y habíamos medido temperatura y presión de vapor saturado con el manifold, haciendo la comparación de esas dos temperaturas para saber si el sobrecalentamiento que teníamos para ingresar al compresor era eficiente. Cuando encontramos que el sobrecalentamiento era de 5 a 7 grados, vimos que no había retorno de líquido. Pero cuando vimos que teníamos tapado el serpentín completamente del evaporador y no había intercambio de temperatura, empezamos a ver que la temperatura de salida del evaporador, que era muy alta o muy baja, vayan contestando ahí. Esta temperatura que habíamos tomado la vez pasada, serpentín totalmente tapado, ¿qué empezamos a encontrar? Una temperatura muy baja o muy alta. Acá. Serpentín tapado, mugre, completamente. ¿Hay evaporación si esto está tapado? ¿Absorbe calor si está tapado? Ese refrigerante que está pasando en estado líquido. ¿Empieza a absorber temperatura del ambiente para poder evaporarse? Bien, Dani. Baja, correcto. No hay intercambio de temperatura. Yo tengo mi ambiente caliente, va a ingresar. Recuerden que ¿quién me hace ese trabajo? La turbina, gente. La turbina absorbe para arriba, ahora vamos a aprenderlo. Amigos, a ver si los conozco y quiero estudiar. Hola, Diego, mirá, podés ver los videos que vamos subiendo todos los... Esperen que voy a encender el equipo, quiero mostrarles para que no vaya quedando duda, que recién arranca. Ahí lo tenemos en fan. Vamos a aprenderlo. Solo voy a aprender la turbina, ¿sí? El equipo en modo fan, voy a arrancar el compresor, ya lo habíamos visto la vez pasada, pero quiero que entiendan los que están recién arrancando. Sí, Tony, son ahí de 7, dice. Sale otro billete de 100. ¿Dónde? No, Tony. Vamos a poner una velocidad. Sí. Ahí lo prendí, el equipo en fan. Directamente. Quiero mostrarle algo para que se entienda lo que están preguntando. Diego, ¿puedes ver las clases que vamos subiendo? Yo las subo en las plataformas completas. Ellos están más avanzados, ¿sí? Están mucho más avanzados. Por eso vieron líquido en descarga, succión, el refrigerante evaporado. Ahí se aprendió, ¿sí? Ahí yo tengo... Pasame para medir la velocidad de vida.
¿Estamos todos ahí, chicos? ¿Los que están? Muy buena la explicación, soy nuevo seguidor. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, me alegro que te gusten las explicaciones. Te muestro un poquito, si ves las clases pasadas vas a ver cómo funciona un aire acondicionado en tiempo real. ¿Qué función me cumple la turbina? Sí, aparte de arrojarme el viento que estamos viendo acá, ¿no? Hacia adelante. Sí, después vamos a ver cómo se comporta. Me está tomando. Miren esto. La dirección del aire que absorbe, que es lo que yo hablo de los factores externos, que es temperatura del ambiente. Este es el serpentín de un aire acondicionado, ¿no? Ahí puso Dani absorbe. Fíjense que yo acabo de poner un billete, ¿sí? En la parte alta del evaporador. ¿Sí? ¿Se cae este billete, gente? ¿Ven? O sea que me está absorbiendo. El formato que tenemos nosotros del evaporador hace que absorba el aire de este ambiente, esta temperatura superior a la del serpentín del evaporador, me absorba todo ese aire a una temperatura superior y me lo arroje filtrándomelo cada vez más frío. ¿Sí? Ven que yo lo coloco en cualquier lugar del serpentín del evaporador, en la parte alta me lo absorbe. ¿Ven que no se cae? ¿Empiezan a comprender? Bien. Bien, Hugo. Absorbe temperatura del ambiente, esa temperatura está superior a la del serpentín, por ende ese refrigerante que está pasando en estado líquido lo va a empezar a ¿qué? A evaporar. ¿Sí? Andarme la imagen anterior. Ahí, por favor. Ahí. ¿Sí? Pero va a empezar a evaporar. Esa evaporación hace que yo no tenga retorno de líquido. Si me paso de refrigerante, cargué de más, no solo que satura el sistema de moléculas en la parte de línea de caño, hago el proceso más lento, sino que hago que pueda tener retorno de líquido. Vimos que teníamos que tener una presión X y una temperatura X. Ahí ya lo conecté en fan. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Váyame contestando. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo esto? Cómo funciona el equipo de aire acondicionado. Esto tiene que estar limpio. Si esto no está limpio, está totalmente tapado, no hay intercambio de temperatura. Empiezo a tener, fíjense, apaga un poquito la luz, por favor. No le den bola al refrigerante que tenemos acá en la imagen, pero esto es lo que estaría pasando en el serpentín del evaporador. Fíjense que entramos con líquido, ¿sí? Entraríamos con líquido, y fíjense lo que empieza a pasar. Al absorber temperatura del ambiente empezamos a tener 80% de líquido y 20% vapor, y así sucesivamente. Para cuando finalice, en este punto, ¿sí? En el final del evaporador, se vaya en fase gaseosa al compresor. ¿Sí? Lo que ya veníamos viendo hasta ahora. ¿Cómo se comporta? Si yo tengo totalmente tapado el serpentín, no puede absorber calor. ¿Sí? No puede haber un intercambio de temperatura. Entonces empieza a tener líquido, 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 líquido. ¿Me sirve? No. ¿Por qué? Poneme la luz, Sergio. ¿Por qué no me sirve? A ver quién me contesta ahí. ¿Quién es el único encargado de poder absorber el calor del ambiente y llevárselo a la unidad condensadora? Es la cantidad de líquido que yo ingrese al evaporador. Necesito que entre una cantidad exacta. ¿Cómo puedo validar un aire acondicionado que mi cantidad es exacta? Etiqueta de fabricación, cantidad de gramos, medición de presión y medición de qué hicimos el otro día. De subenfriamiento, sobrecalentamiento acá. El sobrecalentamiento. Pudimos hacer la medida, tomar la medida cuando teníamos retorno de líquido. Ahí creo que Dani o Hugo estuvo comentando. Que hicimos la medición, que estamos hablando recién ahora. Si yo tengo esto tapado, ¿tengo intercambio de temperatura con el ambiente? Como estoy teniendo ahora que se me está pegando este billete. ¿Tengo intercambio? ¿Me entra el calor de este ambiente al serpentín si está el filtro tapado o si el evaporador está tapado? No, 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 no. Muy bien, Gio, lo que suele pasar es que se escarche. Ahora, si yo no tengo intercambio de temperatura, no puedo absorber ese calor del ambiente. Yo necesito que acá haya circulación de líquido y de vapor, que haga el proceso que tiene que hacer, para que ese calor de este ambiente sea a dónde se me lo va a llevar ese calor del ambiente, al condensador. Por eso ustedes van a ver que el condensador empieza a estar cada vez más caliente, lo habíamos visto el otro día. El fan exterior, cuando medimos temperaturas de entrada, atrás del condensador y adelante vimos una diferencia de temperaturas. A medida que va trabajando el equipo, vimos en tiempo real cómo funcionaba. Ahora lo vamos a poner a funcionar para los que no lo vieron. Y son nuevos y quieren verlo, así nos queda bien este detalle, podemos terminarlo y podemos pasar a lo que es parte eléctrica. Y después vamos a ver instalación. Instalación es lo más sencillo y es lo último. A mí lo que más me interesa es que ustedes comprendan lo que venimos viendo hasta ahora. ¿Cómo se comporta el líquido refrigerante? Recordamos que es refrigerante, no es gas. Tiene la cualidad de pasar de estado gaseoso a estado líquido. ¿Quién me pasa de gaseoso a líquido? Ahora vamos a poner en funcionamiento si nos queda a detalle. Vayan contestando, chicos, ahí. ¿Ese proceso dónde se da? ¿En el condensador o en el evaporador? Por medio del capilar. Bien. Pero antes del capilar, ¿qué tenemos? Ya tenemos líquido. Antes del capilar ya tenemos líquido. Lo que hacemos con el capilar o la válvula restrictora o lo que tengamos, en este caso, ¿qué tengo acá? Fíjense, sale del condensador y ¿dónde viene? Una válvula restrictora. Condensador, expansión. Bien, bien. Vamos a frenar donde dice Dani. Evaporador. Dani, ¿dónde se da el estado? Vamos a frenarlo con Dani. A ver, ahí contestó. Condensador. Bien. Condensador. Bien. Acá tenemos vapor a alta presión y alta temperatura saliendo del compresor. ¿Sí? Sale comprimiéndolo a alta presión y alta temperatura. No me sirve para que me ingrese al evaporador, sino sería modo calefacción, modo calor, que es lo que hace la válvula inversora, que es lo que vimos hasta ahora. ¿Cómo podía funcionar este evaporador en modo calefacción? Entendimos y comprendimos que gracias a la válvula dirigíamos ese vapor a alta presión y alta temperatura directamente al evaporador. También vimos cómo funcionaba la válvula check, que es lo que hace. Los que no lo vieron los invito a la clase pasada, las anteriores, a verlo. Y si no, no se preocupen porque en otros videos que vamos a seguir subiendo vamos a ver todo esto nuevo para la gente nueva. Se van a conectar gente nueva y van a empezar a hacer el mismo curso que estamos haciendo ahora los chicos. ¿Sí? Ahora, vapor a alta presión y alta temperatura, viaja el serpentín del condensador. ¿Quién me saca ese calor de ese vapor a alta presión y alta temperatura? ¿Qué habíamos dicho? El fan exterior, ¿sí? Lo que vemos acá. Me extrae calor, lo medimos la otra vez. Ingreso de flujo de aire, salida de flujo de aire. Si la unidad condensadora está pegada a la pared, ¿voy a tener intercambio de temperatura? Sí, pero no va a ser eficiente. Si yo necesito que ese vapor de alta presión y alta temperatura se me saque el calor de ese refrigerante, necesito tener una distancia de la pared. Por eso ya nos va quedando para instalación. ¿Por qué tiene que tener una distancia? Y el fabricante me dice, respetame una distancia mínima de la pared a la unidad condensadora. Bien, ahí está contestando el fan exterior, correcto. Vamos adelantándonos a fallas, que si teníamos el fan exterior funcionando a menor velocidad, más bajas las revoluciones de ese fan, ¿voy a tener una condensación exitosa? ¿Voy a tener un subenfriamiento exitoso? La palabra es no. Necesito probar su capacitor.
que gira a la velocidad correspondiente. Si ustedes lo van a hacer poniendo la mano acá, no funciona. Voy a poner la mano yo acá y decir, sí, para mí está bien. Va a venir Sergio y va a decir, no, para mí está óptimo. Va a venir Ariel y va a decir, no, para mí está perfecto. Entonces va a depender de la mano. No dependemos de la mano, esto son cosas técnicas. Yo llego a un cliente y voy a hacer un trabajo y lo primero que hago, voy a hacer un mantenimiento, voy a hacer un checklist de lo que voy a realizar. Lo primero que hago es ir a probar a capacitores. Voy a encender el equipo, lo voy a poner a funcionar, voy a empezar a hacer una inspección visual. Fíjense que lo sigo teniendo prendido y el billete sigue pegado, ¿sí? Quiere decir que acá me está absorbiendo. Si esto estuviese tapado de mugre, no me va a absorber, el billete se me caería. Entonces yo lo que quiero que ustedes entiendan es que ingresa el serpentín, calor, lo filtra y me lo arroja por la turbina por la parte baja, donde hicimos la medición. Si no hay intercambio de temperatura, ¿qué nos va a pasar, chicos? Si no hay está todo bien, cantidad de refrigerante bien, presión bien. ¿Qué va a pasar si acá no hay intercambio de temperatura? ¿Qué vimos la vez pasada? Empezamos a tener retorno de... ¿Quién me contesta? ¿Qué empezamos a tener la vez pasada acá? En la succión del compresor. ¿Quién contesta debajo? Líquido, bien. Líquido, bien. Contesten que yo no miro. Miguel, perfecto. Perfecto, Fede, perfecto, Charlie. Sigan, ¿eh? Carcha, líquido. ¿Puede el compresor comprimir líquido? ¿Quién contesta ahí? ¿Puede el compresor comprimir líquido? No, bien. Eso quiere decir que están siguiendo todas las clases. No, bien. Entonces, ¿qué entendemos? Que desde una falla mínima que se dan, que son los factores externos que yo digo, no sos un mal técnico, no realizaste mal la instalación, pero ese cliente no hace los mantenimientos preventivos, ¿sí? Por un tema de costo, lo que ustedes quieran ponerle, no lo hacen. ¿Qué otro factor puedo tener aparte de la mugre? ¿Quién me contesta ahí? Todo esto ambiente tapado. ¿Qué otra falla puedo tener en el evaporador? Aparte que no encienda, ¿no? ¿Quién me ayuda a intercambio de temperaturas? Necesito de un qué para que funcione. La turbina. Perfecto. O sea que la turbina que nosotros tenemos tiene que estar limpia, tiene que girar a la velocidad adecuada por medio de su capacitor. Pero empezamos a comprender los que recién arrancamos, los que recién inician, que no solo depende de la limpieza. ¿Limpieza qué es? Un factor externo a mí. No lo hice yo el trabajo. Dependía del cliente hacer el mantenimiento preventivo, de llamar a un técnico. Recuerden que Canal es para la gente que inicia. Entonces, ¿va a medir presiones sin hacer y presupuestar el evaporador? No, ya tiene que arrancar por el evaporador. No pueden medir presiones. Recuerden que a mí me interesa que ustedes sepan el dato técnico. ¿Por qué ellos no pueden medir presiones? Porque las presiones se ven, ¿qué? Afectadas. Si mi temperatura es más alta, mi presión es más alta. Si mi temperatura es más baja, mi presión es más baja. Si yo no tengo intercambios de temperatura, me va a modificar mi presión. Recuerden que la vez pasada vimos serpentín tapado, presión más baja en la línea de succión, retorno de líquido. Tengo que ir primero, antes. No es todo carga de refrigerante. ¿Sí? Saquémonos eso, no es todo carga de refrigerante. Muchas veces pasa, no hay mantenimiento del evaporador. Y no vamos a tener que cargar refrigerante, ¿sí? Era solamente hacer el mantenimiento y capaz que salga más caro desarmar todo el evaporador que hacer la carga de refrigerante. Si falta refrigerante, hay fuga, ya lo sabemos. El refrigerante es una unidad sellada, hermética. Si tenemos fuga de refrigerante, hay que buscarla. No podemos agregarle refrigerante. Ahora, se entendió que necesitamos de un medio que haga que esa turbina funcione para que tengamos intercambio de temperaturas. Vimos la vez pasada cómo funcionaba el líquido, ahora vamos a ponerlo en marcha. Tengo un manómetro. A ver, ¿quién me dice de los que están en el grupo? Y si quieren lo subo. ¿Quién me dice por qué tengo ahora actualmente? La línea está apagado el compresor. No tengo rendimiento, ¿sí? Tengo solamente el fan que es lo que le mostré la temperatura, intercambio de temperaturas. ¿Quién me indica a qué temperatura está este refrigerante? Es R410. ¿Quién de ustedes, los que están en el grupo, me indica a qué temperatura está este refrigerante? Fíjense, les voy a mostrar. Manómetro, 200 PSI. Quiero que me digan a qué temperatura está ese refrigerante. ¿Quién me lo dice? ¿Lo ven? ¿Por qué tengo esta temperatura y esta presión con el equipo apagado? ¿Está condicionado por qué, gente? ¿Por el factor qué? Externo. Lo que venimos hablando hasta ahora. ¿Por qué yo me encuentro esa presión y esa temperatura de ese refrigerante? Porque el equipo no está encendido. Hay una temperatura donde yo estoy que está aportando calor a ese refrigerante y me está haciendo ¿qué? Condicionar su presión. Si yo tengo una temperatura muy alta, su presión va a ser más alta o más baja. ¿Quién me contesta? Si yo tengo una temperatura X, factor externo, calentamiento global, muy alto, ¿esa presión va a aumentar o va a bajar? Vayan contestando, ¿no? Más alta. Perfecto, Jorge. Perfecto, Dani. Perfecto, Gio. Correcto. Entonces, los que no comprenden esto, para eso está la clase, ¿no? Vemos que la presión se comporta en base a la temperatura. Si voy un día que hace 45 grados de temperatura exterior o más, ¿me voy a encontrar 120 PSI? ¿Que es lo que todos ven en todos lados? No. Y ese chico que no comprende que los factores externos van a condicionarme a ese refrigerante y a esa presión, van a sacar refrigerante o van a agregar refrigerante porque solo aprendieron que era 120 para R410 y era 60 o 70 para R22. A mí lo que me interesa es que aprendan a detalle, ¿sí? Por eso pusimos los visores, vamos a aprender el equipo. Ya me lo fueron contestando. Este refrigerante está a una presión X porque está condicionado a la temperatura que está ahora. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Contéstenme si vamos bien, así no me pierdo, ¿no? Ya vimos que cómo funcionaba el serpentín del evaporador. Absorbía el formato que tiene el serpentín, hace que absorbe la temperatura.
¿sí? Vimos cómo se pegaba el billete. Hay intercambio de temperatura, no se me cae, ¿lo ven? Está limpio, me absorbe por arriba la temperatura, me la arroja para abajo. No solo va a hacer que mi ambiente cada vez esté más frío, que haya intercambio de ¿qué? De temperatura con ese líquido que está pasando para que vuelva evaporado. Si a mí se me congela totalmente el serpentín, no me sirve, no hay intercambio de temperatura. El aire caliente de este ambiente viene y pega acá, no me lo filtra. Entonces mi temperatura no modifica, no cambia. Pasa habitualmente que vienen, encienden el equipo, ponen los dedos acá abajo, dicen no, no tira nada. Si está tomando la temperatura del ambiente y recién está empezando a pasar por el serpentín, no espere que haya un frío X acá. A medida que el ambiente se empiece a enfriar, o empiece a procesar el serpentín, absorbe temperatura, la arroja más fría. Absorbe temperatura, ¿cómo la absorbe? Y cada vez más fría. Si me lo está arrojando más frío, me lo va a absorber más frío. Recuerden por qué la distancia del techo. Si lo raso. Si yo lo dejo así, ¿hay intercambio de temperatura? ¿Me siguen hasta ahí? Si yo lo dejo acá el serpentín pegado, a ver si lo raso. ¿Hay intercambio de temperatura? No. No es eficiente el intercambio de temperatura. El calor sube, el frío baja. ¿Hay intercambio si yo dejo la unidad acá? No. Entonces, ¿qué va a pasar? En el mínimo detalle de mugre que tenga el serpentín, ya voy a empezar a tener, ¿qué? Posiblemente, retorno líquido. Trato de evitar fallas, ¿sí? Fallas a futuro, que no dependan de mí. Factores externos, ¿sí? Ahora, vimos. A medida que intercambia la temperatura, me la va arrojando más fría. A medida que la va absorbiendo más fría, me la va a dar más fría. Por eso empiezan a poner la mano acá y dicen, ahora sí empezó a enfriar. No. No ahora empezó a enfriar. Ahora el aire que está tomando de tu ambiente, por lo que estamos viendo acá, está cada vez más frío. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Se va comprendiendo? ¿Acá qué se da? ¿Subenfriamiento o sobrecalentamiento? En el evaporador, ¿qué empezamos a tener? ¿Un sobrecalentamiento o subenfriamiento? Vayan contestando, los leo a todos. 53 personas ahí conectadas, 56 ahora los leo a todos. Sobrecalentamiento. Bien, Dani. Vamos a frenarnos con Dani González. Vamos a sacarle la duda. Dani González. Vamos a frenarnos ahí, así no nos quedan dudas. Acá yo tengo un líquido refrigerante pasando y mi temperatura del ambiente está más caliente. Está a una temperatura superior. Por ende, estoy haciendo un sobrecalentamiento. Estoy calentando a ese refrigerante para que se termine de evaporar y no me vuelva en estado líquido. ¿Se entendió, Dani? Dani, contéstame ahí, Dani. Vamos a frenar con Dani. Sí, ¿me entendiste, Dani, no? Pasa líquido refrigerante, ¿sí? Estado líquido, ingresa estado líquido, empieza a absorber temperatura y se va a empezar a evaporar. Apagame la luz de ello que se lo voy a mostrar a Dani acá. Para que vos tengas una representación, no les voy a la refrigerante, ¿sí? Vos vas a tener ingresando al evaporador líquido, a medida que empieza a pasar por el serpentín del evaporador, ya no empieza a absorber temperatura. Por eso vas a poder empezar a tener 80% de líquido y 20% de vapor. A medida que vaya pasando por tu serpentín del evaporador, va a empezar a cambiar la proporción. Va a empezar a tener 20% líquido y 80% de vapor. Y cuando finalice el serpentín, vas a tener 100% de vapor. ¿Para qué? Para que vuelva en estado gaseoso. Prendeme. Para que vuelva el compresor en estado gaseoso. Eso es cómo funciona el evaporador. ¿Me entendiste, Dani? Ahora, la vez pasada hicimos la medición para saber si es eficiente o no, porque nosotros no tenemos visor de líquido como yo tengo acá. Le voy a mostrar a los que están acá ahora. La temperatura está condicionada, el equipo está apagado, entonces me voy a encontrar que mayor sea la temperatura, mayor va a ser mi presión. Esto no le den bola. Nosotros conectamos acá. ¿Sí? Acá conectamos. En succión. ¿Por qué no tengo lectura acá, gente? Porque tengo que mi control de flujo no está abierto, entonces no tengo lectura en mi manifold. Estas mangueras que son de Black Diamond, lo que me dan es la posibilidad de yo interconectarme, ¿sí? Con este cierre, control de flujo. Cuando yo abra acá, voy a empezar a tener lectura. Si yo cierro acá, no tengo lectura. Entonces lo que hago es que si yo no tengo un control de flujo como este y conecto una manguera, posiblemente me pierda. Tengo que hacerlo rápido. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Son 59 personas hasta ahora. ¿Vamos bien? Gracias, Joel. Joel está allá en la triple frontera. Éxito, Joel, para vos, para todos los que están ahí. Te vi que estás laburando a fondo. Vamos a poner el equipo a funcionar. Así nos queda, sacamos las dudas de la vez pasada y de paso simulamos la falla. ¿Quieren? ¿Los que están ahí conectados? Tengo los filtros afuera, no me va a hacer un intercambio para que yo no pueda hacer esta prueba que vamos a hacer ahora. ¿Vamos bien, chicos? Yo no, avísenme. Saludos, gracias, amigo. Joel, éxitos. Suerte el lunes, ¿no? Estuve hablando con Flavio que ya llegó allá, me dijo. Éxito para todos. Vamos a poner a trabajar y empezamos a ver cómo se comportan las presiones, así no nos quedan dudas. ¿Qué pasa si me falta refrigerante, si no tengo intercambio de temperatura? ¿Lo ponemos en funcionamiento? Recuerden que la unidad cuando viene de fábrica, me viene envasado de refrigerante en la unidad condensadora. Me van a venir las dos válvulas cerradas, yo voy a hacer mi interconexión, después lo vamos a ver en instalación. Ahora estamos viendo ciclo de refrigeración. ¿Cómo se comporta un refrigerante en el ciclo de refrigeración? ¿Qué función cumple el condensador y qué función cumple el evaporador? Ya lo venimos viendo de clases anteriores. ¿Sí? Quiero cerrar esto para que empecemos a hablar de comportamiento eléctrico, ¿sí? Cómo es la interconexión y demás. ¿Estamos? ¿Dónde? Sí, Dani, F410. Acuérdense que manguera, este acople que yo tengo acá es 516, entonces puedo identificar que es R410. R32 también comparte 516, y si yo no sé y vengo y acá me encuentro que la manguera que yo voy a conectar no me conecta, y es un cuarto, es R22. ¿Sí? Nosotros tratamos de no contaminar, hacer una contaminación cruzada, usamos un manifold para R410 con mangueras, esperen que lo voy a mostrar, y usamos otro manifold para R22, y lo usamos solo para R22. ¿Sí? A las mangueras acá ya no entran en el acople, después lo vamos a ver en instalación, ¿ven?
no ingresan. ¿Por qué? Porque esto es R410. ¿Sí? R410 y R32 comparten el acople 516 y R22 un cuarto. Ahora, cuando empecemos acá en Buenos Aires a tener muchos R22, sí o sí nos vamos a fijar, no nos vamos a poder basar solamente por el acople. ¿Se comprende? Soy éxitos, no sé si estás conectado. Mandar un saludo a Primarco ahí, a todos los que están ahí. Éxitos, ahí estuve hablando con los chicos que estaban viajando, estaban re contentos en la ruta. Correcto, Dani. Acá estamos hablando de unidad nueva. Después vamos a ir a reparaciones. Todo lo que es unidad nueva, 0KM. Después vamos a ver lo que falla y vamos a ver todo lo que es reparación. Que no vamos a encontrar que no. Acá estamos en el mundo ideal. Serpentín limpio, por eso yo siempre que hablo de lo peor. Si vos no entendés, no comprendes a detalle todo el sistema, cuando vas a un equipo y no entendiste esto y no te lo enseñaron, no vas a comprender nunca lo que es un sobreenfriamiento y un sobrecalentamiento. ¿Por qué teníamos una presión X y una temperatura X? Porque ese refrigerante está condicionado por mi factor externo, que es el ambiente. ¿A dónde está? ¿Sí? ¿A dónde está? ¿Dónde? En el condensador y dónde está el evaporador. Yo tengo acá lectura de lo que está pasando acá. Por eso tengo una presión X. Vamos a ver cómo se comporta. ¿Lo prendemos, Lecho? ¿Ari? Vamos a simular falla, vamos a ver descarga. Vamos a ver descarga de temperatura de salida del compresor. Tengo el bulbo conectado. En la descarga del compresor. Lo tengo pasando la válvula, ¿sí? La válvula de 4 vías. La válvula inversora. Quiero que vean y representen cómo está esa temperatura ingresando. Sí, prendelo. Tengo temperatura de salida del condensador. Una vez que ya pasó y ya ese extractor me sacó el calor, el fan exterior me sacó el calor del refrigerante, va a encontrarse a otra temperatura. Lo tengo en la salida. Esas chapitas verdes que ven ahí los hice con una lata de aluminio, ¿sí? Que adentro tienen los bulbos. Estoy viendo temperatura de salida del compresor, temperatura de salida del condensador. Y acá vamos a medir temperatura de salida del evaporador. Y vamos a ver líquido y succión. No hay grupo para ir la conversión, yo quería ir, pero tengo... Fíjense que va a modificar la presión. Acá la presión en el caño de descarga, ¿sí? Fíjense que va a empezar a bajar. Yo acá le puse un acople para que vean lo que pasa. Si yo cierro acá, se empieza a caer la presión, ¿eh? Cambia el ruido, ¿eh? Lo hago para simular fallas. A mí me importa, cuando nosotros vamos a trabajar, vamos a conectarnos en la válvula de servicio de nuestro manejo. Vamos a ver qué está pasando dónde. ¿Quién me dice qué es lo que obtenemos acá? ¿Qué medición estamos obteniendo acá? Lo que está pasando dónde, gente. ¿Qué es lo que yo estoy leyendo acá? Por lo que vimos hasta ahora. Si lo tengo en el caño de succión, ¿qué es lo que estoy obteniendo de lectura? ¿Quién me contesta? Succión. ¿Pero qué lectura estoy teniendo yo ahí? La lectura de lo que está pasando ¿dónde? ¿Quién me contesta? ¿Lo leo? Todavía no abrí mi control de flujo. No sé qué presión está trabajando este equipo. Yo puedo verlo porque yo le conecté acá un manómetro para ver qué está pasando acá. Fíjense cómo se empezó a escarchar de a poquito, porque se está dando la evaporación acá. Y yo necesito que se dé acá. Lo tengo sin aislante, ¿sí? Ahora, a medida que vaya ingresando al evaporador y absorba lo que venimos viendo hasta ahora, intercambio de temperatura, fíjense cómo está. ¿Lo ven? ¿Lo empiezan a ver cómo se empieza a escarchar? ¿Llegan a verlo? Acá y acá. Ahora van a ver que a medida que vaya intercambiando la temperatura con el ambiente, ¿qué va a empezar a hacer ese refrigerante? Pasame una linterna, por favor, Sergio. Ahora vamos a empezar a ver qué pasa acá. Fíjense que tengo acá conectado mi bomba, obviamente, que yo lo que hice fue hacerle vacío a mi manguera, que eso hay que aprenderlo. O hacemos vacío, que sería lo correcto, ¿sí? Esta manguera está en vacío antes de nosotros intervenir el sistema. Si nosotros intervenimos el sistema, esta manguera no estaba en vacío, por eso yo le hice vacío a la manguera. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener acá en vacío. La mayoría que hace, abre control de flujo, deja con el equipo apagado, ¿no? Porque ahí me está succionando. Deja apagado el equipo, deja salir refrigerante acá y hace un barrido. Abre acá, sí, no lo voy a abrir ahora, pues si me pruebo así. Abre acá, saca refrigerante para no ingresar esa humedad o esa presión que tenía dentro de la manguera. Lo correcto sería hacerle vacío a este tramo para intervenir el sistema. Lo que van a ver habitualmente es que abren control de flujo, deja con el equipo apagado, dejan salir refrigerante hasta la manguera, hacen un barrido y ahí ya tienen lectura, ¿sí? Va a empezar a sobrecalentarse bien. Bien, Charlie. Fíjense lo que va a pasar acá. No tengo abierto el control de flujo. Pasa una bandita, dale, pico de acá abajo. La voy a sentar acá, así vamos a empezar a ver acá de cerca. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero que vean a detalle, pasame la linterna. ¿Quién me explica qué es lo que estamos viendo en el visor que estamos viendo acá? Caño fino, descarga del condensador, ya terminó de hacer el subenfriamiento, ¿sí? ¿Qué estamos obteniendo, gente, ahí? Quiero que váyanme comentando ahí porque yo no lo logro leer a detalle. Ahora que estoy quieto, sí. Línea líquida. Bien, Dani. ¿Vamos comprendiendo cómo funciona? Sale a alta presión y alta temperatura del compresor, va a pasar por el serpentín del condensador,
gracias al fan exterior, que es lo que tengo afuera, funcionando a una velocidad óptima, tengo que medir los capacitores, no puedo depender de mi mano o la de mi compañero para identificar si está girando a la velocidad correspondiente. Hago mi medición, ya está en el presupuesto, ya está en el checklist que yo voy a utilizar. Me garantizo que esté girando a la velocidad, me garantizo que respete una distancia mínima de la pared para que haya intercambio de temperatura, me garantizo que el evaporador esté trabajando de manera eficiente y limpio. Fíjense que ya empecé a tener intercambio de temperatura, por eso no empiezo a tener ni mínima escarcha, ¿sí? Ahora, ¿qué me contestaron, gente? Después del condensador, que veníamos con temperatura de vapor, alta presión, alta temperatura, tenemos el mismo ejemplo de acá. Hace lo mismo, pero a ver si abrímelo, así se los muestro ahí. En el anterior está. Ahí le voy a abrir. Y empezaron a contestar ahí. Fíjense que la succión, ven que hay un goteo mínimo, ¿sí? Y puedo tener aceite. Ahora voy a simular la falla. Acá porque tengo esta cantidad de líquido, porque tengo la carga eficiente. Ahora, ¿cómo sé que tengo la cantidad de líquido y eficiencia en el equipo? Tengo que medir presiones. Yo no voy a encontrarme con un visor de líquido como le conecté acá para que los alumnos comprendan y aprendan. La vez pasada vimos que si no tenemos esta cantidad de líquido pasando, empezó a congelarse. Cuando tenemos una baja presión, tenemos una baja temperatura. Si teníamos una baja presión y una baja temperatura, llegábamos acá a congelarse en el líquido, en el visor de líquido. Entonces empezamos a ver que con el circuito llegábamos, con el sistema, llegábamos hasta acá. Se daba la evaporación acá, no hay intercambio de temperatura. ¿Sí? Llegábamos hasta acá, se empezó a congelar. ¿Yo qué hice? Empecé a ingresar ¿a dónde? Al evaporador para que cumpla su función. ¿Sí? Su función. Vamos a intervenir el sistema. Tengo manguera con control de flujo. ¿Sí? Tengo la posibilidad de tener este tipo de manguera que hace que si yo abro acá, empiece a tener lectura. Si yo no abro acá, no tenga lectura. ¿Por qué me sirve esta manguera? Porque yo puedo después envasar, que le voy a mostrar, envasar la cantidad de refrigerante que me haya quedado acá y rápidamente cerrar el control de flujo. Y recuperar la carga que yo tengo en este tramo. Si yo no tengo desplegado esto, rápido, pierdo toda esta cantidad de refrigerante. ¿Sí? Tengo una manera de hacerlo, puedo hacerlo con una manguera común, envaso refrigerante, me fijo las presiones, una vez que bajo saco, pero tengo que ser muy rápido. En cambio acá con control de flujo es más fácil, ¿sí? Es más eficiente. Para ajusta, bien, medir presiones. Ahora, entendemos que las presiones van a cambiar en base a ¿qué? ¿Quién me contesta ahí? Las presiones van a cambiar en base a la temperatura de ¿qué? De trabajo. ¿Sí? Si mi ambiente no es este evaporador, ¿sí? Está a una presión X, se pegó al techo, hay chapa, no hay aislación, el cálculo se sacó mal, mi temperatura va a ser más alta, mi presión ¿cómo va a ser? Más alta. Entonces yo tengo que comprender todo esto que vimos hasta ahora y vemos cómo está la carga efectiva. Avísenme si lo ven, yo no veo muy bien. Ven el líquido pasando, vamos a simular una falla, vamos a abrir primero, vamos a intervenir el sistema. ¿Sí? Vale, ahí no tengo lectura. No tengo lectura, ¿por qué? Otra cosa, ¿necesito yo abrir mis manifold para tener lectura? No necesito abrirlo. ¿Sí? Porque yo lo que hago con el manifold es cerrar las válvulas para acá del servicio. Muchos piensan que si yo abro empiezo a tener intervención acá. Cuando yo cierro mi manifold cierro el ingreso, pero yo acá voy a tener lectura. Ahora no tengo porque tengo el control de flujo cerrado. Vamos a abrirlo y van a ver. Siempre para cuidar la herramienta lo abro despacio. ¿Sí? Voy abriendo despacito y me va a empezar a subir la presión. Y me va a mostrar una presión y una temperatura. Fíjense, ahí empecé a tener lectura, estoy abriendo mi control de flujo. Empecé a tener lectura, me va a marcar a qué temperatura y a qué presión está trabajando. A ver quién me dice exactamente a qué presión está trabajando este equipo. A ver, gente. Sí, Belmat, lo tengo así yo, mirá. ¿Ves que tengo la manguera conectada? Lo que hice yo hacer es un vacío en mi manguera antes de ingresar. ¿Sí? Tenía mi manguera en vacío para intervenir el sistema. ¿Sí? ¿Lo ves conectado ahí? Fíjense que tengo acá, gente. Siempre sí. Ahora, ¿me indican a qué temperatura de vapor saturado está? En la escala de Danfoss. Vayan y díganme a qué temperatura está. Estamos viendo presión y temperatura. ¿Quién me indica a qué presión? A presión ya la vimos, siempre sí. ¿A qué temperatura de vapor saturado está? Pásame aquí el manifold. Sergio. El azul, sí, el azul o este. Pásame los dos, el amarillo y el azul, así de paso van viendo. Fíjense que nuestros manifolds, nuestros manómetros, nos marcan una escala de temperatura en color. Ven que dice R134, leeme en la escala primera de temperatura. R32, leeme en la escala negra de temperatura. Verde, color verde. Esperen que agarro con las otras manos. No. Ven esta escala que está acá, me va a indicar a qué presión y a qué temperatura está, que es lo que nosotros tenemos que aprender. Vamos a aprender que en cada manifold que nosotros trabajemos, vamos a tratar de comprarnos para la escala que vayamos a trabajar. En aire acondicionado tenemos R410 y R22, y ahora se va a incorporar el R32 en Buenos Aires, ¿no? Cuando empiezan a entrar equipos como locos, se va a incorporar, ven que dice la escala de R32. Temperatura de vapor saturado, presión. A una presión voy a tener una temperatura de ese vapor saturado. ¿Qué viene de dónde, gente? ¿De dónde viene esta medición que yo estoy haciendo? Esta medición, caño de mayor diámetro. ¿De dónde viene? Vamos a seguirlo. Con dos celulares del evaporador. Estoy sabiendo qué es lo que está pasando acá y en este tramo de caño. ¿Sí? Fíjense, ponga la presión de 100 psi en la aplicación de Danfoss, R410,
Recuerden que estamos trabajando con la R410. Fíjense que tengo la temperatura de bulbo en la salida del evaporador. En la salida del evaporador, poneme la imagen acá, por favor, Ariel. Vamos a ver si nuestro sobrecalentamiento que tenemos entre la salida del evaporador y nuestro compresor es eficiente para no tener retorno de líquido. ¿Yo por qué? Porque tengo mi visor de líquido acá. ¿Ven? Entonces yo puedo verlo, que no tiene visor de líquido, que tengo un líquido exacto para el ingreso del evaporador, que tengo intercambio de temperatura. Recuerden que esto va con aislante. Yo esto si lo tengo sin aislante va a bajar el rendimiento. Recuerden que aportaríamos en verano 45 o 50 grados en el caño, ¿no? Entonces, ¿se va a ver condicionada esa presión y esa temperatura? Quiero que me conteste. Uso esta cantidad de metraje de caño, no le pongo aislante. ¿Se ve condicionado ese refrigerante y esa presión? Bien, Fernando. Sí. Posicionado, por eso tengo que tener una distancia que me dé fabricante mínima de la unidad condensadora a la unidad evaporadora. ¿Por qué? Porque estoy respetando los ciclos que yo estoy viendo. Si yo acorto estos caños, pongo 50 centímetros y no entiendo qué es lo que pasa con un aire acondicionado, no estoy entendiendo cómo funciona. Si yo estoy dándole tiempo a que vaya líquido donde tiene que ir, vuelva en estado gaseoso donde tiene que volver. Si yo acorto todo esto y le doy 50 centímetros, ¿funciona igual? Contésteme ahí, ¿funciona de la misma manera? O ante la primer mugre que tenga el serpentín del condensador, solamente por los filtros ya empieza a tener retorno de líquido porque le puse 50 centímetros de caño. ¿Sí? Si empieza a entender a detalle, como lo estamos estudiando acá en el canal, y todos me van siguiendo clase a clase, empezamos a comprender por qué no. ¿Por qué necesito una distancia mínima? No puedo quedarme yo solamente diciendo, no, funciona igual. No, no funciona igual. Porque acá lo hacemos en una maqueta y vemos cómo hay líquido, vemos cómo no hay líquido. Vemos qué temperatura. Fíjense lo que les voy a mostrar para cuando se compren un manifold. Nosotros tenemos varios acá porque damos las capacitaciones, ¿sí? Vayan siguiéndome. Belmar. Buenísimo. 73 personas ahí ahora. Eso, Dani, perfecto, Daniel. Nosotros tenemos diferentes manifolds. ¿Qué nos tenemos que comprar? Uno que tenga la escala de vapor saturado en base al refrigerante que vayamos a trabajar. Tráeme el chiquitito también, por favor. Fíjense, este tenía R410, la escala de vapor saturado, viene para R134, R32, R22 y R410. Es un manifold completo. Podría medir presiones y si no quiero entrar a la aplicación de Danfoss, puedo ver en la escala de vapor saturado, que son las que le acabo de mostrar, a qué temperatura se está comportando ese refrigerante. Presión y temperatura. Si yo me compro de otra marca, cualquiera de las que ustedes compren, necesito saber esto, ¿sí? ¿Son todos iguales a la que aprendimos esto? Fíjense, este manifold tiene R22, 134, R410 y R407, ¿sí? Me marca la presión en PSI y me marca la temperatura de vapor saturado. Tiene esa escala. Ahora, fíjense este, y me lo dicen ustedes. Tiene, ¿tienen que dar foco? R22, R134, R404 y R407. ¿Tiene R410 para medir presión de vapor saturado? ¿Tiene la escala? No. Hoy tenemos la aplicación de Danfoss, que podemos poner la presión y elegir el R410 y nos va a la temperatura de vapor saturado. ¿Por qué es fundamental esto? Para entender el comportamiento. Vimos hoy, ya lo vimos la vez pasada, líquido, succión, vapor. No necesito retorno al líquido, necesito que se comporte en base a una presión. Mi presión está bien, mi presión así como está, y ese R410, ¿qué me contesta? Estás en el mismo ambiente, esto va a estar afuera y esto va a estar adentro, esto va a estar más caliente que lo que yo estoy haciendo en la maqueta. Entonces mi presión, si está más frío, ¿va a ser más alta o más baja? Más baja, no va a ser más alta. Cuando esto esté afuera y esté trabajando a 45 o 50 grados, mi presión va a cambiar. Como van a ver ahora, lo que vamos a hacer ahora y vamos a simular. Presión X, por eso tengo que comprender todo esto. Presión X, temperatura de vapor saturado X, rendimiento del equipo, capacitores del fan, limpieza y mantenimiento. ¿Qué es lo que pasa si yo no respeto la distancia de caño? ¿Qué es lo que pasa si no pongo aislante? ¿Qué es lo que tengo en el caño fino? ¿Sí? En descarga, ingresando al evaporador líquido. Dijimos que la manera eficiente que tenga ese aire acondicionado en rendir es ingresando líquido. El líquido ingresa al evaporador y absorbe la temperatura del ambiente, ¿sí? Ese líquido empieza a evaporarse, haciendo que esa temperatura vaya cambiando. A medida que ingresa, me la va arrojando más fría. A medida que la toma, la vuelve a tomar con menos temperatura, me la va arrojando más fría. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesito sacar bien el cálculo para el lugar a refrigerar. ¿Sí? Lo que yo quiero que esté una temperatura. Si esto no puedo modificar la temperatura porque hay chapa, no se respeta la distancia, está totalmente tapado, no va a rendir el equipo. Y voy a encontrarme que mis presiones van a cambiar. ¿Por qué yo hago hincapié en todo esto? Para que los chicos aprendan bien y entiendan que no siempre voy a tener 120 PSI. ¿Sí? Mi presión va a cambiar en base a los factores externos, a cómo se está comportando ese equipo en un lugar y una temperatura. Lo que voy a empezar a ver es, ahora lo que estamos haciendo es midiendo el sobrecalentamiento, si es eficiente o no es eficiente. Para ver que no tenga retorno de líquido. Yo acá pude ver, hay al que puso... ¿dónde está? Pregunta William. Pregúntame, Fernando. Recuerden que hay un montón, hay 95 personas conectadas. Comentame, Fernando, ¿qué me querías preguntar? Fíjense lo que va a pasar. Voy a mostrarles una falla muy común. ¿Sí? ¿Tenemos los cartones? ¿Cortado a medida? Fíjense lo que va a pasar. Vamos a simular con un cartón el evaporador. Vamos a simular que el cliente no hizo mantenimiento preventivo. ¿Sí? No le hizo limpieza porque no pudo, no tiene la manera, no pudo hacer ningún tipo de trabajo. Mientras ellos hacen esto, ponen los cartones y ya están a medida. Yo les voy a mostrar otra cosa. Dijimos que el compresor sale a alta presión y alta temperatura. En la descarga del compresor. Saca vapor a alta presión y alta temperatura. Fase gaseosa de refrigerante. Trabajamos con refrigerante. ¿Qué pasa? De estado gaseoso a estado líquido. ¿Sí? No es gas refrigerante. Es refrigerante. En todo caso es un fluido. Sale a alta presión y alta temperatura.
Viaja el serpentín del condensador, ya hablamos de la distancia, hablamos de los capacitores de extracción de calor a la que gira la velocidad. No puedo basarme por mi mano la de Sergio o la de Ariel, ¿sí? Porque va a depender de una mano y no sirve. Estamos hablando de datos técnicos. Acá tengo una temperatura de ambiente baja. Tenemos hoy una temperatura baja, entonces mi presión va a ser más baja. Ahora, fíjense esto. ¿Ya pusimos? Ya vimos cómo absorbía temperatura. Tengo descarga del compresor 57 grados Celsius. En la salida del compresor, vapor a alta presión a alta temperatura. Tengo salida del condensador, ¿sí? Antes de entrar a la válvula de expansión. Puede ser un capilar, puede ser un extintor, puede ser una válvula electrónica. Tengo 26.5. Ingreso al serpentín del condensador, alta presión, alta temperatura. El fan exterior me empieza a traer esa temperatura. Cuando finaliza ese serpentín, empiezo a tener líquido a 26.5. Cuando ingrese a la válvula de expansión me va a bajar más la presión y me va a bajar más la temperatura. ¿Para qué? Para obtener 100% líquido. Yo ya antes de ingresar a la válvula de expansión, sea capilar, restrictor, electrónica, antes de ingresar, yo ya tengo líquido, ¿sí? Lo que hago es bajar más la presión, más la temperatura y hacer una inyección como si fuera un lazo. En mi visor de líquido, tengo líquido, puse un reloj para que, un manómetro para que puedan ver en tiempo real cómo funciona. Obviamente que la presión no va a ser igual que la de succión, ¿sí? Por eso van a ver diferentes. Es para que ellos vean cómo funciona el equipo. Tengo bulbo en la salida del evaporador. Actualmente lo tengo a 6 grados Celsius en la salida. Fíjense lo que va a pasar. Presten atención a esto. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Vamos a taparlo por completo. Quiero que vean en tiempo real cómo funciona. Véalo bien aquí. Véalo bien, bien. Ahí, ¿saben? No va a haber intercambio de temperatura. ¿Sí? Pasame una linterna. Salida del evaporador. Caño de succión. Salida del evaporador. ¿Qué creen que va a pasar? A ver que me vayan comentando. ¿Viste una presión más alta, una presión más baja, una temperatura más baja, más alta? ¿Viste? Ven Max. Fíjense lo que empieza a pasar rápidamente. No hay intercambio de temperatura. No está absorbiendo la temperatura del ambiente. Empiezo a tener una temperatura más baja. Un sobrecalentamiento ineficiente. Necesito tener un sobrecalentamiento X. Vimos que teníamos una presión y vimos que teníamos una temperatura de vapor saturado. Fíjense que va a empezar. El equipo es nuevo. Es nuevo, está funcionando bien. Ahora, ¿qué me voy a encontrar yo? Empieza a tener ¿qué? ¿Qué me va diciendo? Presión más baja. Va a retornar líquido. Bien. Lo voy a dejar funcionando así, como escucharon recién el compañero y si está escuchando el ruido. Fíjense, quiero mostrar todo en tiempo real, ¿eh? Para eso está el canal. Para ver todas fallas que nos podemos llegar a encontrar en la diaria. Y no es todo carga de refrigerante. Por eso tratamos de hacer todos los datos técnicos a detalle y empezar a comprender. Fíjense que voy a empezar a obtener. Pasame acá. Vieron que ya mi temperatura fue modificada. Fíjense que en el visor de líquido, a ver si llega a ver, tengo líquido, pero en el visor de succión empiezo a tener, ¿nos llegan a ver ahí, gente? Una cantidad de líquido más excesiva. Y a medida que el equipo empiece a funcionar de esta manera, voy a empezar a tener más retorno de líquido, ¿sí? ¿Quién va a dañarse? A ver si me van contestando ahí. Fíjense que ya estamos en 2 grados, ¿sí? 2.9 en la salida del evaporador. Eso tienen que colocarlo a 15 centímetros de la salida. Mostrarle acá a alguien, por favor, en la pantalla, para darle la luz. Sí. Fíjense ahora cuánto estamos. Estábamos en 2.1 recién. Fíjense que si yo giro el bulbo, que ahora voy a mostrar eso, va a modificar mi temperatura porque hay una parte que puede tener aceite volviendo. Acá vamos a ver. Esperen, chicos, que me voy a salir de acá. Sí. Para medir, vamos a medir la presión de succión, ¿sí? En la succión vamos a ir a la escala de vapor saturado, ¿sí? Vamos a poner un bulbo, fíjense, colocar el bulbo, esto lo pusimos nosotros, colocar el bulbo de temperatura a una distancia entre 15 y 30 centímetros a la salida del evaporador en el caño de succión, caño de mayor diámetro. Vamos a medir la temperatura que tenemos ahí, vamos a medir la presión y temperatura que tenemos acá para sacar el cálculo de, pásamelo eso ahí, de sobrecalentamiento, para que no tengamos retorno. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos visores de líquido. Vemos que este equipo está trabajando en una temperatura X, una presión X, porque está acá adentro. Y el ambiente tiene una temperatura más baja. No, más, al final. Anterior. Ahí está. Fíjense que el bulbo, la posición correcta donde ponerlo, es esa, que serían 3 horas, porque si lo coloco abajo puedo tener aceite, entonces mi medición va a ser afectada del bulbo. Pásame. Fíjense, acá tenemos manifold, estamos midiendo presión, él no le den bola a la presión que marca, si le den bola a la temperatura, ¿sí? La escala de temperatura nos va a indicar a qué temperatura de vapor saturado está ese refrigerante para compararlo con el del bulbo que tomamos. Pásame. Anterior. Definición, podemos decir que el sobrecalentamiento es el incremento de temperatura de fluido refrigerante al final del evaporador, a partir del momento en que el refrigerante termina de evaporar hasta llegar al compresor. Necesitamos que entre en fase gaseosa o en fase líquida el compresor. ¿El compresor puede comprimir líquido? Vayan contestando ahí. Pásame ahí, por favor. Consecuencias de un superheat, o sea, un sobrecalentamiento alto. Calentamiento excesivo del compresor, porque vamos a aumentar la temperatura de la descarga del compresor, generando la falla mecánica de componente o descomposición del aceite. Si tengo mayor temperatura de la que yo debería, voy a dañar el compresor, el aceite va a perder su viscosidad, voy a hacer que arrastre más aceite. Necesito mantener un sobrecalentamiento X, que es lo que estamos haciendo ahora. Bien, el líquido no se comprime. Perfecto, Leandro.
elevada relación de compresión, baja presión de succión, alta caída de presión en tubería de succión, alta presión de descarga, condensador sucio o subdimensionado, que es lo que hablamos ahora, no está bien sacado el cálculo, alta temperatura de gas de succión, falta de gas refrigerante, baja carga o fuga, tubería de succión con aislamiento inadecuado, es lo que venimos hablando hasta ahora, falta de enfriamiento externo, lo que venimos hablando hasta ahora, falta de ventilador de cabeza o inyección de líquido según la aplicación. Vamos comprendiendo hasta ahora todo lo que fuimos viendo en la clase anterior, así cerramos esto, pasame. Para lo que es, nosotros en aire acondicionado trabajamos temperatura alta, después tenemos temperatura media y baja, ¿sí? Fíjense que se toma la temperatura que nosotros tomamos del bulbo saliendo a 15 centímetros, máximo 30, 15 centímetros, medimos presión y temperatura y sacamos el cálculo del sobrecalentamiento. Para aire acondicionado, que es temperatura alta, usamos un promedio entre 5 y 7, lo puse yo. ¿Sí? Ahí lo tienen entre 6 y 8. Pasame, Ari. Fíjense que lo que nosotros hicimos fue medir presión y temperatura, ¿sí? Buscamos la temperatura de ese refrigerante con esa presión, que si tenemos el manifold correcto lo podemos leer ahí, pero si no vamos a la aplicación de Danfoss, y tomamos la temperatura de salida de ese evaporador. Esto va a ser condicionado por los factores externos. El equipo está colocado, no está colocado como nosotros tenemos una maqueta, pero sí yo le puse los visores de líquido para que ustedes puedan comprender cómo funciona. Ahora vamos a aprender y vamos a ver. Ve que le puse de 5 a 7. Pasamos. Ahí tienes la aplicación de Danfoss, colocan la presión que les marque en el momento, le van a arrojar la temperatura en grados Celsius, ponen su temperatura en el bulbo y ahí van a sacar cuál es el sobrecalentamiento útil para ese compresor. Prendeme a ver, Ari. Vamos a ver cómo se está comportando. Ya he dicho ahí que habíamos cambiado totalmente el ruido, ¿no? Ahora le voy a poner más pegado el cartón para que vean cómo se va a comportar. Ven que empieza a tener un retorno mínimo de líquido. Pasemos la linterna, por favor, Ari. Líquido, succión, temperatura. ¿Quién me dice cuál es el recalentamiento que tenemos acá en este equipo? El sobrecalentamiento que tenemos. De ahí del grupo, quiero que me lo digan. Presión y temperatura de salida del evaporador. Si yo lo mido arriba, tengo el sobrecalentamiento útil. Si yo lo mido acá, tengo el sobrecalentamiento total. Ven que acá tengo otra chapita. Si yo tomo la medida acá, sería el sobrecalentamiento total. Quiero que me vayan diciendo, fíjense cómo se está comportando en la salida del evaporador. Cada vez la temperatura es más baja. ¿Qué voy a tener acá, chicos? ¿Quién me dice? Que ya estoy teniendo, ahora. Retorno de... Fíjense, présteme la linterna. Caño fino, lo ven el líquido pasando, está funcionando bien, está llegándome con la cantidad eficientemente al evaporador, no se me está congelando. La vez pasada vimos que le faltaba refrigerante y se empezó a congelar, que es lo que dije. Quiero que lo vean en tiempo real, líquido. Fíjense que empezamos a tener, no sé si se llega a ver ahí. Ahí, ¿ven la cantidad de líquido que ya empezamos a tener, chicos? ¿Lo ven? Coméntenme ahí, porque estoy con dos celulares, uno filmando y con el otro iluminando. ¿Lo ven la cantidad de líquido que estamos teniendo? Así se mide el sobrecalentamiento. Nosotros no tenemos visor de líquido, entonces no nos podemos basar solamente por la presión y temperatura. Quiero que vayamos más avanzados. Después, cada rama que ustedes vayan haciendo, se van a dar cuenta de lo importante que es medir el enfriamiento y el sobrecalentamiento para entender el funcionamiento. No salimos de la presión de 120 PSI para R410, salgamos de eso. Salgamos de la presión de R22, 60, 70, salgamos, vayamos más adelante. ¿Sí? Por eso está en la maqueta más así, para que empecemos a ver el funcionamiento real, falla real. Fíjense la temperatura que tengo en salida del evaporador. 1.8 grados Celsius. ¿Quién me dice el sobrecalentamiento que estoy teniendo? ¿Alguien lo dijo, no? Creo que ahí. En base a la temperatura y presión, el sobrecalentamiento que estoy teniendo. Tenémelo acá, chicos, mientras vayan leyendo, yo voy leyendo esto. Tenémelo acá y quiero hacerlo. Quiero bajarlo. ¿Alguien contestó, no? Ahí, creo. El sobrecalentamiento tendría que ser de 5 a 7. Ahí sabemos que nos va a rendir el evaporador y sabemos que nos va a rendir el equipo. ¿Sí? Y no me salgo de los 120 PSI. La presión va a cambiar en base a la temperatura que tengamos. ¿Me están escuchando ahí? Estoy con el otro teléfono. La presión va a cambiar en base a la temperatura que tengamos. El equipo acá está trabajando a una temperatura X. Entonces me va a marcar una presión X. Si esto estuviese ahora a 50 grados, no va a marcar la misma presión. Va a marcar más presión. Entonces no voy a encontrar 100 PSI. Lo que yo estoy midiendo es, che, ¿el sobrecalentamiento es eficiente o no? ¿Cómo se autorrefrigeraba el compresor? Por el mismo vapor saturado que vuelve del evaporador. Nosotros tenemos en la manguera de succión. Estamos teniendo la lectura de lo que está pasando acá. Tenemos un cachito acá. Ahora tengo en salida del compresor 57 grados de vapor saturado. ¿Sí? Tengo refrigerante en estado gaseoso, alta presión y alta temperatura. Saliendo del compresor, ingresando al condensador. Va a ser el que se encargue de bajarme. Que la presión, la temperatura. Después le voy a mostrar, lo que sea, el diagrama memorial, que necesitamos mantener una presión X para que se den algunos cambios. Lo voy a marear ahora. Estamos mareando. Presión de salida del compresor 57.9 grados Celsius. Tengo un gas saliendo a alta presión, alta temperatura. ¿Me sirve para ir adentro del evaporador? No. Me serviría si lo uso en ¿qué? En modo calefacción, que es lo que hace la válvula inversora, que lo vimos la vez pasada. Salida del condensador lo tengo a 26.5 grados Celsius. ¿Sí? Fíjense la diferencia y el subenfriamiento que estoy teniendo. Sobrecalentamiento se da acá. Tenemos un cachito ahí donde le estamos mostrando. Fíjense que tengo 1.2. Creo que alguien contestó, ¿no? En el grupo. El sobrecalentamiento que estábamos teniendo no era eficiente. ¿No? Lo quiero tapar más. Pasamos una tijera. Le voy a tapar más el evaporador para que vean la cantidad de líquido que vamos a hablar. No entre nada. ¿Vieron los evaporadores que ustedes van?
que están completamente tapadas. Vamos a tapar aún más el evaporador. Quiero que se comprenda lo que es cómo funciona el equipo. Recuerden que la eficiencia del evaporador se va a dar por la cantidad de líquido que ingresa, que es la que vimos en el caño fino. Si mi refrigerante que yo tengo no está en la proporción justa, tengo menos cantidad de líquido. En el disolver líquido que voy a tener menos cantidad. Necesito que esa cantidad de líquido ingrese al evaporador para que se den estas condiciones. ¿Están? Ahora tengo el fan en máximo. Ahí tapé todo el evaporador. Vamos a simular una falla completamente tapada. Mugre. El cliente me llama, hola, ¿qué tal? Mirá, no me enfría el aire acondicionado. Ah, bueno, ¿qué tal? Te va a decir que seguramente le falta refrigerante. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá, chicos? ¿Qué pasó acá? ¿Quién me va comentando? Hoy. ¿Quién me va comentando qué está pasando, gente? ¿Me comentan? Menos 3.4 grados Celsius. Saliendo del evaporador, tapé. El evaporador está totalmente tapado de mugre. Temperatura del bulbo a 15 centímetros de salida del evaporador. Menos 2 grados, menos 3. ¿Quién me dice qué está pasando acá, gente? Linterna, chicos. Chicos. ¿Qué presión tengo ahora? Bien, Miguel. Miguel está aprendiendo a detalle, ¿eh? Bien, Manuel. ¿Quién me dice qué presión tengo ahora? ¿Quién me dice qué presión tengo ahora? Tengo abajo de 100. Entonces, ¿qué tengo que entender, gente? ¿Por qué se está representando esta presión y esta temperatura de vapor saturado? Bien, Refrigram, excelente. ¿Van quedando los conceptos? Que mi presión no va a ser siempre la misma, va a ser modificada por los factores externos, no importa la cantidad de refrigerante que tenga. Ese refrigerante se va a comportar en base a la presión y la temperatura que esté trabajando. ¿Dónde voy a encontrarme esos factores? Que yo los llamo factores externos: calentamiento global, temperatura de condensador en un lugar ineficiente, evaporador no tiene la capacidad, el cálculo que se debería haber hecho para que rinda, ¿sí? Aparte de la cantidad de refrigerante. Fíjense lo que voy a empezar a tener, una presión más baja. Si viene un técnico, si quiero que me lo contesten ustedes, si quiero lo voy sumando y vamos terminando. Si viene un técnico que no aprende todo esto, quiero que me lo contesten ahí. Y viene y no sabe todo esto que estamos estudiando a detalle, nos tomamos el tiempo, ya está la cuarta clase, esta es la cuarta clase. Viene acá y él dice, uy, a ver, conecta su manifold y dice, bueno, ¿qué va a pensar este técnico? Que le falta que, ¿quién me contesta ahí? Que le falta que vayan contestando. Yo estoy con 2 manos, con 3, y con Ariel acá al lado que me está asistiendo, y con Sergio que también está asistiendo. Le va a meter gas. Que le falta refrigerante, que le falta. Bien, chicos, bien. Entonces, ¿es importante saber todos los datos a detalle? ¿Por qué es importante? Porque si un chico que recién arranca se encuentra con esta falla en equipos nuevos, 0 km, se encuentra que era solamente limpieza, ¿sí? Pero él no entiende, no comprende, no estudió, no sabe, o no lo llegó a entender bien. Entonces, o no se supieron explicar. Entonces se encuentra con esto y empieza a meterle más refrigerante. ¿Y él qué va a hacer? ¿Va a ser qué? Un factor contraproducente para este equipo. Porque él no comprendió y era solamente limpieza. Estoy haciendo el curso y no lo vi eso. Bueno, buenísimo que te conectes acá. Nosotros estamos en la nube, que quiera capacitarse. Bien, y hay un montón de cosas para aprender a detalle, ¿sí? Si ven, ya estoy hablando hace más de 2 horas y soy muy rompehuevo con estos temas, ¿sí? Me encanta que la gente aprenda a detalle, que sepa qué es lo que está haciendo. Fíjense la temperatura de salida del evaporador. ¿Quién me va contestando? Menos 5.5 grados Celsius. Fíjense, si medimos acá, un chico creo que sacó el cálculo, temperatura y presión de manifold, ¿sí? Fue a la escala de Danfoss, puso la presión que está marcando. Y fíjense lo que estoy haciendo simulando la falla para que ustedes lo vean en tiempo real, ¿eh? Menos 6 grados Celsius en la salida del evaporador. Uy. Algo empezó a pasar. Esperen que me estoy emocionando. Esperen. Fíjense la cantidad de líquido que estamos teniendo en la succión. Se me va a romper el compresor, ¿sí? Por más que yo tenga el tubo recibidor, que me lo va a intentar salvar por factor externo, que la mugre, el fan se puede haber detenido, ¿sí? Fíjense la cantidad de líquido que estamos obteniendo. Esperen que hago un poco ahí, a ver si se ve. Lo llegan a ver, vayan diciendo, estoy iluminando con una mano. ¿Ven la cantidad de líquido que pasa? Ahí creo que se va a ver mejor. ¿La ven, gente? A ver. Déjame un segundito que limpio el visor. Ahí se va a ver bien. Fíjense la cantidad de líquido que está pasando. Uy, ahí se ve bien. ¿Ven ahí? La cantidad de líquido que pasa. Vayan comentando, ¿eh? Se empezó a congelar. Bien, Gabriel. Perfecto. Miren lo que empezó a pasar, gente. No hay intercambio de temperatura. ¿Sí? No hay intercambio de temperatura. Se me empieza a congelar. Fíjense, menos 6 grados. ¿Sí? La presión empieza a caer más. No es falta de refrigerante, es comprender qué es lo que está pasando. Sacame los papeles ahí, por favor. No quiero que retorne el líquido al compresor y se me dañe. Quiero que ustedes lo comprendan y entiendan. Si la presión baja, las condiciones no se dan, fíjense lo que pasó acá. El cliente no lo va a apagar el equipo. Va a seguir funcionando hasta que lo apague, ¿sí? Esto va a empezar a congelar completo. Cerré la tapa, ponle los filtros, por favor. ¿Sí? Espero que le haya sido eficiente la clase de hoy. 132 personas conectadas. Ya saben, estamos en la nube. El que quiera aprender a detalle, aire acondicionado, a detalle, y después se quiere ir para la rama que quiera, también hacemos heladera. Pero bien estudiado a detalle, nos puede llamar, contactar, venir. ¿Sí?
¿sí? Si verán, hablo mucho y las clases no son rápidas, ¿sí? Van a hacer muchas clases, mínimo 10 y a veces son 15 clases. Gracias, Tony. Ahora voy a sumar uno que hable 5 minutos. Fíjense cómo empieza a cambiar rápidamente mi salida de vapor del evaporador. Ahí hay un chico que estuvo sacando las cuentas, ¿sí? Sí, es presencial, Manuel. Fue sacando a medida que nosotros íbamos haciendo. En la luz, Dani, vaya contestando el tomate. Van cambiando las temperaturas de ese vapor que está saliendo del evaporador. Ya se sacó, salió la escarcha. Se está dando la evaporación donde yo necesito que se dé. Para que tenga rendimiento de líquido correcto, porque ya lo vimos, el rendimiento de líquido. Pero empezamos a comprender un poco más, vamos más allá de lo que es 120. ¿Por qué? Porque entendimos que, miren qué pasó con mi presión, gente. Automáticamente mi presión fue modificada, va a ir empezando a aumentar. ¿Sí? Más temperatura, más presión. Menos temperatura, menos presión. Entonces es importante saber esto. Quiero que me lo contesten ustedes. Es importante a la hora de comprar saber qué es lo que voy a identificar en presión y temperatura de vapor saturado. ¿Es siempre cargar refrigerante en un aire acondicionado? No, tengo que empezar a entender cómo funciona el sistema. ¿Qué es un ciclo de refrigeración a detalle? ¿Qué es lo que hace el extractor del fan que yo estoy teniendo acá? De paso se lo voy a mostrar. ¿Tienen que lo apagué? ¿Sí? Fíjense, está trabajando en la unidad interna. Fíjense, lo voy a mostrar acá. Velocidad de flujo de aire y temperatura de ingreso de aire. Fíjense que tengo. Voy a prender la luz. Espero que se vea. A ver si hace foco. A ver, déjenme ver, tengo un poquito de foco. Velocidad de viento, de flujo de aire y temperatura a la que está ingresando ese flujo. Fíjense que me va a marcar, me marca 26. Ahí hizo foco. 25 grados Celsius, que sería la entrada del flujo de aire. Y adelante, ¿qué va a pasar? Si esta temperatura tiene atrás. Espérenme un segundo. Corrí el balde derecho con él, por favor. Fíjense que la temperatura de salida, vamos a prender la luz, y de viento va a cambiar. ¿Cuánto tenía atrás? 20. Adelante tengo 23. 23.5, el foco más alto, la temperatura más alta, está sacando ese calor. Entonces el pentín, acá está trabajando una temperatura X, ¿sí? De ambiente, por eso la presión es más baja. Estas condiciones no se van a dar. Entonces, este refrigerante se está comportando en base a donde está trabajando. ¿Van entendiendo? Empezamos a tener 3 grados, ¿sí? A medida que vaya cambiando y pasando el tiempo, vamos a ir viendo cómo fue modificando la temperatura. Fíjense, antes que termine. Temperatura de salida del condensador, del compresor, 52 grados Celsius. Salida del condensador antes de entrar a la válvula de expansión, 26 grados Celsius. Que tengo un subenfriamiento, ¿sí? Y acá que tengo un sobrecalentamiento. Me fui afuera de las presiones, me fui afuera de la temperatura. No solo me baso por eso. Voy viendo que tenga rendimiento en el equipo, que las condiciones se den. No hago un trabajo, no conecto mi control de flujo antes de validar que esté limpio. ¿Sí? Empiezo a hacer un sonamiento de intercambio. Genial. Bien, JN Service, perfecto. Ahora vamos a envasar el refrigerante de mi manguera, ¿sí? Porque si no, si ustedes van y le sacan la manguera, pierden esta cantidad, ¿sí? Recuerden que no necesito abrir el manifold para tener lectura, ¿sí? Yo cuando cierro mi manifold, cierro de acá para allá, ¿sí? Cierro de acá para allá, en este caso acá. Si yo abro acá, lo que va a pasar es que empieza a salir por las descargas que tiene, por los ingresos de válvula de servicio. Cuando yo cierro de acá para allá. Por eso cuando yo conecto mi manguera, tengo lectura. Cuando yo abro acá, abro el paso para allá y por eso empiezo a ingresar refrigerante lo que yo quiera. Ven, por ejemplo, acá tengo la conectada a la manguera amarilla, que si yo abro acá voy a tener conexión con este, ¿sí? Con este lado. Entonces, siempre cerrado, ya tengo lectura. Yo tengo manguera de control del flujo acá, entonces lo que voy a hacer es envasar el refrigerante de la manguera, porque si yo saco acá ahora, ¿sí? Yo tengo acá el control del flujo. No quiero tener más lectura. Saco, no tengo lectura, sí, la que quedó en la manguera. Pero la cantidad de refrigerante que yo dejé en la manguera, ¿dónde va a ir a parar, gente? ¿A dónde va a ir a parar esa cantidad de refrigerante? Lo voy a perder del equipo. Entonces yo quiero envasar esa cantidad de refrigerante que tengo. Pásamela adentro, por favor. Vamos a hacer eso. Esa es la importancia de tener control de flujo. ¿Sí? Para hacerlo más rápido, se puede hacer con las otras, ¿no? Ahora fíjense lo que va a pasar. Tengo la ANEM, que es la descarga, la succión la dejo abierta. Tengo control de flujo. ¿Sí? Control de flujo. Voy a volver a conectarme. Voy a volver a tener interconexión para que absorba el refrigerante que tengo en mi tramo de manguera. ¿Sí? ¿Cómo vamos a proceder? Vamos a pasar refrigerante de la unidad condensadora. ¿Por qué ustedes pueden? ¿Sí? Yo acá hice vacío, cumplir los procesos y todo. ¿Por qué puedo ingresar la cantidad de refrigerante acá? Porque cuando viene de fábrica viene envasado acá. Por un tema de tamaño. El tamaño del serpentín es mucho más grande que el evaporador. Por ende, puedo meter todo ese refrigerante en la unidad para mudarlo o hacer algo. Siempre y cuando se respeten algunas condiciones. Gracias, Joel. Alguien me lo trajo, no me acuerdo quién. Sí, ya te nombré. En todas las herramientas que tenemos acá. No sé si viste todo de la clase. Somos 116, hemos llegado a ser 120. Espero que les haya gustado. Vamos a pasar refrigerante y ya nos vamos. ¿Sí? Después acuérdense que vamos a simular la próxima. Vamos a simular el equipo trabajando en modo calor. Hoy lo simulamos y la vez pasada en modo frío. Vamos a simularlo en modo calor, que ya saben porque vimos lo de la válvula inversora, que es lo que hace. Si vimos que teníamos la descarga del compresor 57 grados Celsius saliendo la descarga que entra del condensador, los tipos pusieron la válvula inversora para que ese refrigerante a alta presión y alta temperatura viaje al evaporador y lo podemos usar en modo calefacción. Los que se perdieron esa clase no se preocupen porque la vamos a repetir en vivo. A mí me gusta hacer en vivo, no me gusta ponerla grabada para que lo vean en tiempo real como vimos ahora falla. Sí, de temperatura, vimos cómo se comportaba, cómo no se comportaba. ¿Sí? Vamos a envasar el refrigerante. Tengo control de flujo abierto, manifold conectado. Lo que voy a hacer es lo siguiente.
Voy a cerrar la descarga de compresor como para envasar refrigerante, mi presión va a caer y una vez que caiga la presión, vuelvo a abrir, pero antes de abrir saco mi control de flujo. ¿Para qué? Para que recupere lo de la manguera. Fíjense lo que va a pasar. Esperen que estoy sumando con esta mano. Esto para recuperarlo de la manguera. Se puede hacer con la otra, pero bueno, con control de flujo es más fácil. Si quieren esta manguera, lo que llaman a Joel que se las trae o la viene a buscar acá, como quieran ustedes. Tengo conexión de flujo, conectado. Vamos a cerrar la descarga de compresor. Esperen un segundito. Estoy con una mano. ¿Sí? Succión la dejo abierta. Quiero que absorba todo lo que está en el evaporador y empiece a bajar la presión en mi manguera para yo identificar que recuperó. Y después la voy a abrir. Vos vas a cerrarme acá, de hecho. Cuando yo te digo, me voy a cerrar el control de flujo. Vení, conecta. Vamos a ver que la presión va a caer. Una vez que cae la presión, recuperé lo de mi manguera. Yo estoy con Allen en la descarga. La succión la dejo abierta porque quiero que absorba todo. Y lo de mi manguera también. Una vez que finalicé, cierro mi control de flujo y ya recuperé lo de la manguera. Vuelvo a abrir el Allen. Fíjense, voy a cerrar el Allen con la descarga. Y fíjense que va a empezar a caer la presión. Una vez que yo te digo, vuelvo a cerrar. Igual lo puedo hacer porque estoy cómodo. Va a empezar a caer la presión. La descarga de compresor no sale sobre la succión. Una vez que llegué a cero, ahí ya puedo volver a mi control de flujo y vuelvo a abrir la válvula de descarga. Ahí que dice, gente, recuperé que, ven que tengo el control de flujo acá, ahora puedo sacar la manguera. Recuperé no solo todo lo que estaba, sino también lo que tenía mi manguera y no perdí esta cantidad de gramos, ¿sí?, que tenía en el tramo de manguera. Es importantísimo, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Llegaron a comprenderlo? Fíjense, ya recuperé y recuperé lo de la manguera. Lo pueden hacer con la otra manguera, ¿sí? No hace falta que tengan esta, pero con esta es un poco más fácil de hacer este proceso. Ahí el equipo está funcionando. Vamos a apagar el equipo, espero que hayan entendido. Ahí me pusieron perfecto. Sumo un segundo a alguno que quiera ir a hablar, 2 minutos y nos vamos. Hola, Gaby. ¿Se entendió, gente, todo lo que vimos hasta ahora? Apágalo, le llamamos. Sí, apágalo. Súper claro cómo explicar. Bueno, gracias, compañero. Leandro, la expansión se da en la válvula de expansión. Puede ser un capilar, mira, te voy a mostrar, ya que estás ahí. Mírame. La válvula de expansión, mira, en este modelo tengo la salida del condensador y cuando finaliza ya tengo líquido, pero necesito bajarle aún más la presión y la temperatura. Por ende le voy a poner una válvula. Puede ser un capilar, una válvula restrictora o una electrónica. Fíjate que acá tiene un restrictor. ¿Sí? ¿Lo ves acá? ¿Lo llegas a ver? Este modelo tiene un restrictor. Bien. Antes de entrar a la válvula de expansión ya tenés líquido. Lo que va a hacer acá es bajarle aún más la presión, la temperatura y que empiece a inyectar el caño fino. Ahora, fíjate en este modelito. Lo tengo para eso. Tengo un restrictor, acá compañero, el que está preguntando ahí. No, tengo un capilar. Válvula de expansión tipo capilar. Fíjate que viene el capilar, ingresa donde está el caño fino. ¿Sí? Viene acá, ves, te lo muestro. Viene acá y acá va para adentro. Antes de entrar al capilar ya tengo líquido. Lo que hago acá es bajarle aún más la presión y aún más la temperatura. Ahora, este equipo es modo frío. ¿Sí? Mostré en la clase pasada, que después si quieren la repito, es lo que hace la válvula check. Acá no tengo válvula check. ¿Sí? Lo vimos la vez pasada. Ahora, en este equipo tengo acá, lo ven, capilar. ¿Ven? Después vimos otra vez, fíjense acá. Acá tengo válvula check. ¿Lo llegan a ver? A ver, ahí sí se ve. Vimos también qué es lo que hace la válvula check. Fíjense que tiene más capilar, tiene doble capilar para hacer que baje aún más la presión, más la temperatura para que haya intercambio en modo calor. Eso lo habíamos visto. Y en algunos modelos de equipo, como, a ver, si habíamos visto este. En algunos modelos de equipo tenemos este tipo de robinetes. Mirá, fíjate, es un poquito más gordito, lo llegás a ver. Y esta es la válvula de expansión. ¿Lo ves que es diferente? Si me llego a encontrar este tipo de válvula, no puedo cambiar robinete y poner otro. Tengo que saberlo esto. Después lo vamos a ver. Tiene la válvula de expansión acá. ¿Se entendió? Eléctrica, cómo identificar fallas. Vamos a ver todo lo que es detalle placa universal. Vamos a ver placa original. Vamos a ver fan. Vamos a ver todo. Herramientas, diferentes tipos de herramientas que hay. Hay muchos chicos que están en el grupo, vinieron y conocen el local. Ahora hay de todo porque vinieron estos días. ¿Sí? Van a ver todo tipo de diferentes herramientas, diferentes cosas. Espero que les haya gustado. Primera vez que te veo, genial el vivo. Gracias. La distancia en caños es mucho puede. Sí. La distancia en caño sí, te va a dar un mínimo el fabricante. Un mínimo y después te va a dar un máximo con la cantidad de refrigerante que tiene. Te va a decir, yo con esta cantidad de refrigerante te voy a rendir hasta ciertos metros. Después de esos ciertos metros vas a tener que agregarme cantidad de gramos de refrigerante por metro. Eso es lo que te va a indicar. También te va a indicar un máximo de caños que vos puedas conectar entre unidad y unidad. ¿Para qué? Porque si no, no hay retorno de aceite. El compresor yo lo mostré en otra clase. Te lo muestro el paso que vos estás viendo. ¿Le iluminaba? Dale, sí. Wally, ya que estáis preguntando, vamos a la devolución. Este es el tubo compresor y este es el tubo que vos ves de succión. ¿Sí? En la clase que no retorne líquido por medio de este tubo. Tiene un filtro que te deja las impurezas. Pero aparte de eso, abajo de todo en el cañito vas a ver un agujerito. No sé si lo llegas a ver, ¿ves? El equipo va arrastrando aceite. Si la cantidad de refrigerante está mal, te va a arrastrar más aceite, que es lo que está mal. Un equipo que tiene menos cantidad de refrigerante no solo no rinde, sino que arrastra más aceite. El compresor se daña más rápido. Ahora, si vos tenés la carga justa, tu aceite queda decantado abajo. Porque la única manera que tiene de decantar abajo es por la misma presión del refrigerante que hace que ese aceite no pueda subir. Siempre va a subir un mínimo. Ese mínimo va a hacer que ingrese de vuelta a este tubo. Si ves cómo está, aquí tiene aceite. Tiene un agujerito, ¿lo ves abajo? Mostrame acá, por favor. Ahí lo ves. Esa cantidad mínima de aceite puede retornar. Cuando tu cantidad de caños es excesiva, el fabricante te va a decir,
Hasta acá puede llegar, ¿es por qué? Porque va a determinar que no hay retorno de aceite. Que esa cantidad mínima de aceite que va arrastrando no puede volver. Entonces se va a dañar mecánicamente. Empieza a arrastrar aceite, 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 pero nunca vuelve. Por eso te va a dar distancias de rendimiento y distancia del retorno de aceite que pueda tener. Te lo doy como dato, ¿sí? No sé quién era que preguntó eso, pero bueno, espero que no se haya desconectado. Bueno, gente, lo voy a... Ay, me mandó